tutorial de dibujo número 2, donde veremos la medición para un dibujo de un modelo en vivo, basándonos en la estructura geométrica de los objetos. Para lograr retratar en vivo un modelo simple como el de esta imagen, tenemos la posibilidad de realizar mediciones y comparaciones de tamaño entre los objetos que conforman este bodegón. Para ello realizaremos la medición mirando el objeto desde una distancia no muy grande, estirando totalmente el brazo hacia él, cerrando un ojo y midiendo las distancias con un lápiz o palo de maqueta como si fuera una regla. Este es un proceso importantísimo al momento de aprender a dibujar, porque practicamos el análisis de las proporciones de los objetos. Estas mediciones, si las practicamos con regularidad, ya no son tan necesarias cuando hemos avanzado en el dibujo. Comenzamos el dibujo realizando una marca vertical que va a significar dónde ubicaré el dibujo dentro de la hoja. Miramos el modelo y tomamos la primera medida, que es el ancho del termo, y la ubicamos en el extremo izquierdo del bodegón, donde contaremos cuántos anchos del termo cupen en el ancho de todo el modelo. Y representamos la proporción entre el ancho del termo y del modelo completo en el dibujo, utilizando para medir en la hoja el mismo lápiz que se usa o bien un palo de maqueta pequeño. No es necesaria una regla porque no estamos midiendo con centímetros. Es importante entender que estas medidas son aproximadas, nos servirán para tener un aproximado de lo que estamos viendo y podemos realizar ajustes y correcciones cuando vayamos avanzando en el proceso. Vemos que al lado del trocito que se ve de libros en el extremo izquierdo del modelo está ubicado el termo, del cual ya tenemos la medida de su ancho. Esta pequeña sección de libros la calcularemos sin medir, pero aproximándola, aunque es posible compararla con el ancho del termo si queremos ser más precisos. Si vemos la medida del ancho del termo y la comparamos verticalmente con el alto del mismo, nos daremos cuenta de que aproximadamente este ancho cupe 3 veces en este alto. Y marcamos esto en el dibujo, considerando una altura aproximada desde donde dibujaremos el largo del termo, que ya sabemos tiene una altura de 3 veces el ancho. Las líneas que estamos representando las podemos realizar con una regla, pero es bueno practicar a mano alzada. Si nos damos cuenta, este rectángulo que hemos dibujado es la estructura geométrica base del termo. Para entender más sobre dibujo según la figura geométrica de un objeto, puedes revisar mi tutorial de dibujo número 1. Ahora el ancho del termo lo medimos desde el lado mismo del termo y vemos hasta dónde llega esta medida al compararlo con el azucarero, para tener más referencias para el dibujo. Como se han dado cuenta, las medidas las estoy comparando hasta este momento con el ancho del termo, pero podemos utilizar cualquier objeto del modelo con el cual realizar comparaciones de longitudes. Lo importante es ser preciso en su traspaso a la hoja, para tener menos correcciones que hacer al ir avanzando en el dibujo. Luego realizamos en el dibujo la marca de la medida que se toca con el azucarero y ya podemos comenzar a medir su ancho. Mirando el bodegón, realizamos la medición del ancho del azucarero y lo comparamos con el ancho total del modelo, dándonos cuenta de que esta medida cupe 3 veces en el ancho total, por lo que en el dibujo definimos la longitud que entra 3 veces en esta distancia. Pero aún no tenemos un punto fijo donde poder ubicar el ancho del azucarero en el dibujo, por lo que mirando y midiendo el modelo, nos damos cuenta de que el ancho del termo ubicado desde la línea de simetría del mismo coincide con la posición del azucarero. Y en la medición anterior nos dimos cuenta de que el ancho de él entra 3 veces en el ancho del modelo total, por lo que ya tenemos la posición y el ancho del azucarero. Y las llevamos al dibujo, definiendo primero la mitad del termo, la separación con el azucarero y el ancho de este. Ahora, recordando que el alto del termo son 3 anchos del mismo, podemos comparar estas 3 secciones con el azucarero, coincidiendo la base de este con la división entre la tercera y segunda sección del alto del termo, y la división entre la segunda y primera sección coincide con la base de la tapa del azucarero, por lo que llevamos esto a la hoja, comenzando desde la base del azucarero. Además, vemos en el modelo que la mitad aproximada de la primera sección del termo coincide con el inicio de la tapa del azucarero,
por lo que ya tenemos la forma adecuada de representar estas medidas en la hoja. Teniendo cuidado de no equivocarnos al momento de traspasar lo medido en el modelo al dibujo en la hoja. En el bodegón vemos que dos de los objetos son simétricos, por lo cual es importante ver la línea de simetría de ambos para evitar que al momento de dibujarlos más en detalle se nos deforme su estructura. Pero además nos fijaremos que el ancho del termo coincide aproximadamente con el ancho de la base del azucarero. Y traspasamos esto último al dibujo, primero trazando las líneas de simetría del azucarero y del termo, para que al momento de ubicar la base del azucarero podamos tener la referencia de la mitad y nos quede centrada. Recordamos y corroboramos midiendo en el modelo que la base del azucarero es el ancho del termo, y si esta medida la ubicamos de manera vertical, debería coincidir con el inicio de la tapa del azucarero. Y corregimos en el dibujo si vemos un desajuste. Ya teniendo el ancho y alto del azucarero, podemos comenzar a realizar su estructura base mediante figuras geométricas y líneas rectas por el momento, siempre considerando la línea de simetría para que las dos mitades del objeto queden aproximadamente iguales, y además para ubicar la tapa del azucarero de forma correcta. En este punto realizamos la línea que representará la esquina de los libros, que está muy cerca de la base del azucarero, dándonos cuenta de que la punta inferior llega hasta un poco más abajo de la base del termo, marcando de inmediato esta esquina en el dibujo. Y definimos la dirección de la línea de los libros, que nace de la esquina y pasa sobre la base del termo, entendiendo que esta dirección va subiendo por la posición de los libros y la perspectiva. Y la línea superior de igual forma genera la misma dirección, pero menos inclinada, por el efecto de lejanía que genera la perspectiva. Ahora vemos que el ancho del termo lo comparamos verticalmente con la tapa del mismo y notamos que es un poco más pequeña que ese ancho, marcando en la parte superior del rectángulo que representa el termo la medida que acabamos de definir. Comenzamos ahora a definir que el ancho de la tapa es menor que el del cuerpo del termo y además marcar la línea negra de la tapa. Ahora comparamos la ubicación de la esquina de los libros con el punto donde se encuentra la línea de atrás de ellos, con el azucarero. Esta medida la anotamos para ayudarnos a definir la dirección de la línea de atrás de los libros. En este momento notamos que hay un error en la medida inicial del dibujo, donde la esquina derecha de los libros llegan un poco más lejos que la marca que habíamos dibujado al principio. Es importante aclarar que en este tipo de dibujos es común cometer errores, ya que estamos midiendo en el aire el modelo, pero lo importante es gradualmente ir notando las equivocaciones y realizando ajustes aunque no coincidan con las medidas iniciales. Dibujamos la línea posterior de la estructura de los libros, comparándola nuevamente con la zona
en que se topa con el azucarero y la trazamos hacia la esquina. Además dibujamos la línea que nos falta, recordando la marca que realizamos previamente en el azucarero. Analizando el modelo nos percatamos que el termo es un poco más alto de lo medido, así que gradualmente voy ajustando y además borrando algunas líneas que ya no usaré. En este momento en que ya tenemos la estructura geométrica y ubicación de los objetos del bodegón, pasamos a realizar los detalles como la curvatura del termo y el azucarero mediante el dibujo de un óvalo en las bases de ellos, figura geométrica que se genera en los objetos circulares que están en perspectiva. Realizamos las deformaciones de este rectángulo en función de lo que veamos en el modelo, siempre pensando en la figura geométrica que se forma y las direcciones que puedan tener las líneas dibujadas. Además de siempre tener presente la simetría de estos objetos, para que las dos mitades nos queden lo más similar posible. Además, es bueno notar detalles como que el termo no tiene esquinas angulares, sino que son curvas. Tomemos en cuenta que un dibujo va a ser más fiel a lo real mientras seamos más precisos y representemos los detalles importantes del modelo. Tomar en cuenta, por ejemplo, que los elementos que estén sobre la superficie curva de un objeto debemos representarlas de la misma forma curva. Comenzamos ahora a detallar el cuerpo del azucarero desde la base circular, nuevamente con un óvalo, y luego curvamos los lados que no son rectos, sino que debemos curvarlos, pero es importante hacerlo desde la estructura base que tenemos ya dibujada. Con la práctica es posible dibujar un modelo en vivo sin necesidad de dibujar todas las estructuras o realizar solamente un boceto rápido previo a detallar el dibujo, porque tenemos la capacidad de entender la estructura de los objetos de forma más inmediata. Si se fijan, la línea de simetría ayuda mucho en los objetos simétricos, especialmente para ubicar de forma centrada los objetos que van exactamente a la mitad.
Las líneas del cuerpo del azucarero debemos hacerlas pensando siempre en que es curvo y debemos ajustarlas en relación a esto. Como les comenté, es bueno ir comparando el dibujo con el modelo e ir ajustando las proporciones de los objetos si vemos que hay desajustes. Para esto podemos corroborar medidas o simplemente hacerlo mediante la observación del bodegón. Ahora realizamos el dibujo de los libros, tomando en cuenta que están un poco desalineados, por lo que debemos considerar que las direcciones de las líneas estarán desalineadas también, y además las esquinas no serán solo de una vertical limpia, sino que tendrá quiebres. Este proceso lo podemos realizar con regla, pero hay que tener cuidado porque la regla nos impide ver parte del dibujo, por lo que podemos cometer errores. Cuando ya tenemos dibujado cada libro, pasamos a realizar detalles importantes que nos ayudan a que se entienda mejor su forma. Realizamos ahora las letras de la marca del termo, las cuales se hacen a partir de las figuras geométricas de cada letra y con la pequeña deformidad que da la superficie curva en la que están impresas. El dibujo de modelo en vivo es una muy buena forma de aprender a dibujar, partiendo desde objetos inanimados e incluso el dibujo de figuras humanas, que se realiza con el mismo tipo de medición, pero considerando siempre lo trascendental de practicar para ir mejorando. Espero que les haya servido este tutorial. Si tienen dudas, plantéelas en los comentarios y las responderé, o también si quieren que haga un tutorial sobre un tema específico de dibujo o pintura. No olviden suscribirse a mi canal Carola Moreno Arte y seguirme en mis redes sociales.